En la Biblia, hermanos, el Evangelio del Señor ha venido a hacer la diferencia ante los valores terrenales que habitualmente en nuestro diario vivir nosotros vamos practicando, y que por la misma naturaleza del ser humano, el mismo estado de corrupción, de degradación, de pecado, que eso inició desde la caída del ser humano, todos esos valores y esos principios que en su momento, producto de esa situación y de esa caída, han venido cada día más y cada vez más desapareciendo. Entonces el Evangelio del Señor viene a hacer una diferencia y viene a restablecer que esa parte caída, esa parte que se ha caído, que ya no se cree, el ser humano pueda volver a retomar, pueda volver a creer. Para que lo entendamos un poco más claro, eso es como cuando se le ofrece a uno algo. Por ejemplo, yo le ejemplifico como en el caso de las ofertas. Como en el caso de las ofertas, usted ve en el comercio, se establece un sinfín de ofertas, a tal grado que todos los días hay ofertas. Pero resulta que ya los seres humanos ya como que ya no nos creemos eso, a tal grado de que llega uno a ser como llega uno a no creer en las tales ofertas. ¿Por qué llega uno a esa situación? Llega a esa situación porque uno el día de ayer la vio que estaba en $10 la camisa, y el día que le dicen que está en oferta siempre está, a veces está hasta más cara, en 11. Entonces llega uno, la primera vez uno cree y la compra porque supuestamente está en oferta. Entonces, pero cuando uno ya se ha dado ese tipo de situaciones y ha comprado y ha pasado por ese tipo de situaciones, y uno dice, humanamente uno dice, me bajaron. Entonces, para que lo entendamos, en el mundo hay un sinfín de valores que en algún momento fueron ciertos. ¿Cuáles valores? El respeto, el amor, la fidelidad. Todos estos valores eran reales. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento de la caída del hombre. Después que el ser humano cayó, todos estos valores del ser humano empezaron a degradarse hasta los niveles que ahora nosotros estamos en la sociedad. Entonces, todos estos valores que estaban en su momento eran ciertos, usted va viendo cómo a medida que se han ido cayendo, la sociedad ha ido cayendo en esa misma situación que le comento, de ya no creer. Por ejemplo, en el tiempo antiguo no existían los contratos. En el tiempo antiguo todo era de palabra. Usted decía tal hora y era tal hora. Pero a medida que toda esa degradación se ha ido dando, usted ve ahora ya no solo basta un contrato, sino que ahora a usted le piden un fiador. No solamente un fiador, le piden una garantía. ¿Por qué? Porque todos los valores que en su momento eran ciertos han caído. Entonces vivimos en una sociedad en donde ya no creemos en nadie, literalmente. Entonces todo esto es lo que el Evangelio ha venido a cambiar. El Evangelio del Señor viene a hacer la diferencia. Y por eso es que leíamos acá en estos versículos y en este capítulo cómo el Señor viene a cambiarnos ese chip. Es cierto lo que ustedes han establecido producto de esta misma degradación, pero dice el Señor acá, yo he venido a instaurar una nueva clase de amor, un amor diferente al que ustedes conocen. Entonces viene en el capítulo que leíamos acá y dice, este amor que yo vengo a instaurarlo, a meterlo, para que lo entendamos así, en este mundo podrido, es un amor distinto. ¿Y en qué se manifiesta que es distinto? Y dice en el versículo número 44,
que este amor que el Señor trae es un amor, una nueva clase de amor, diferente totalmente al que nosotros estamos acostumbrados. Y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, ahí usted puede ver que es un amor que no hace una distinción. Es un amor general, es un amor para todos. O sea, no dice, mire, como este es tu enemigo, entonces como es tu enemigo no lo puedes amar. Y dice acá, en el versículo número 44, bendecid a los que os maldicen. Entonces dice, esta nueva clase de amor que yo propongo es una clase diferente a la que ustedes ya están empachados, ya no creen. Es una clase de amor diferente porque a pesar de que ese enemigo a usted lo maldice, entonces dice acá, este amor, a pesar de que te maldicen, dice el versículo acá, hay que bendecir a ese que nos maldice, que habla mal. ¿Qué más dice? Haced el bien a los que os aborrecen. Entonces, a pesar de que aquella persona nos hace un mal y nos aborrece, habla mal de nosotros, entonces este nuevo amor que el Señor establece a través de su evangelio, dice que es un amor diferente porque a pesar de que nos aborrezcan, nosotros tenemos que amarlo. Totalmente diferente a lo que humanamente practicamos, totalmente diferente a lo que humanamente nosotros estamos inmersos en la sociedad. Entonces dice acá, dice, y haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea que este amor, a pesar de que esa persona nos ultraje, hable mal de nosotros, diga cosas en contra de nosotros, humanamente, como se dice, nos saque la mamá, nos saque el papá, nosotros, este amor que el Señor establece en el evangelio del Señor, entonces es un amor diferente porque este amor, a pesar de que nos saquen la mamá, nosotros tenemos que amar a esa persona, tenemos que bendecirla a esa persona, no solamente bendecirla, sino que tenemos que orar por esa persona. Totalmente, es de otro mundo literalmente este amor que el Señor propone a través de su evangelio. Es algo no visto en la sociedad, es una nueva clase de amor diferente. Pero esta clase de amor diferente es la que el Señor nos transmite a través de su evangelio. Ahora, es acá en donde el Señor nos hace como una propuesta. Ustedes quieren seguir con ese tipo de amor que ustedes ya lo probaron, con ese tipo de amor en el que ustedes están practicando. ¿Cuál es ese tipo de amor? Es el amor humano, es el amor terrenal. Siempre lo hemos dicho que el amor humano, el amor terrenal, es un amor con condiciones. Hay un dicho en la sociedad que se dice, tanto tienes, tanto vales. Pero eso parece que no es cierto, pero es una realidad. Y lo vamos viendo a medida que las circunstancias van cambiando. Usted va viendo que cuando la persona era joven se gustaban, se amaban, se querían, pero a medida que las circunstancias cambiaron, uno se enfermó, otro ya no puede caminar, el otro tiene una enfermedad terminal, las cosas como que uno dice, y no eran aquellos que se amaban, y no eran aquellos que decían amarse y morir uno por el otro, pero hubo algo que cambió y todo el rompecabezas, como decimos, se deshizo completamente. ¿Y qué pasó? Dice uno. Lo que pasó era lo que tenía que pasar, porque estamos en un andamiaje terrenal, humano. Y eso es lo que el Señor establece a través del evangelio. Yo ya no quiero que ustedes estén sobre ese tipo de amor, porque ese tipo de amor, ustedes tarde o temprano van a ser traicionados, tarde o temprano ustedes van a salir desilusionados y van a salir, como le comento, como cuando uno sale, cuando uno le dicen, mira, esa oferta no es oferta, te bajaron, la compraste más cara que un día normal. Entonces vas a salir traicionado, y no solamente traicionado, sino que decepcionado. Y es ahí en donde la gente no logra comprender lo que el Señor viene a proponernos
sobre la faz de la tierra. Vamos a darle un fuerte aplauso esta mañana al Señor. Entonces, la gente no entiende qué hacemos nosotros en la iglesia. La gente no entiende qué hacemos en el evangelio. La gente, el ser humano natural no entiende. Pero para que usted lo entienda, los que estamos y somos seguidores de Cristo, hemos entendido una realidad y ya nos cansamos de lo terrenal, ya nos cansamos del humano, ya nos cansamos de las traiciones, ya nos cansamos de los golpes de la vida, ya nos cansamos de las situaciones negativas que nos pasaron sobre la tierra. Entonces hemos optado por una nueva clase de amor. Hemos optado por un amor verdadero, por algo real, no por algo ficticio. ¿Y cuál es ese amor? Ese es el amor que el Señor nos propuso en algún momento. O sea, desde el momento que nosotros somos seguidores de Dios, hemos dicho a ese amor de Dios, le hemos dicho al evangelio del Señor: yo me salgo de esto y adopto esto. Y eso es lo que el Señor hace. Y eso es lo que muchas veces nosotros mismos en algún momento de nuestra vida lo hemos negado, no lo hemos querido. Y eso, la vida, como se dice, a golpes, tarde o temprano nos va a enseñar esta realidad. Tarde o temprano nos va a enseñar de que el único que respalda al ser humano y el único que es amigo del ser humano, ese es Dios. Es tarde o temprano uno entiende esa realidad. Los golpes de la vida le van enseñando esta realidad. Hay un montón de personas que vienen y dicen: yo voy a depositar toda mi confianza en esta empresa. Y dicen, y ustedes lo ven, personas que iniciaron jóvenes en una determinada empresa. Quizás yo recuerdo de uno que me contaba: mira, yo vine a esta institución cuando tenía 17 años. Y ahora tengo 15 años trabajando aquí. Entonces, uno humanamente deposita la confianza, el amor en aquello, pero ¿qué sucede? Y uno dice: sí, doy la vida por esto, doy la vida por esto otro, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Te han dado trabajo porque sos joven. Te han dado trabajo porque puedes caminar. Pero cambiemos el escenario. Suponete que te quitaran las piernas. ¿Será que siempre te siguieran dando el mismo salario? ¿Siguieras trabajando? No, es una realidad. O sea, lo más que te van a mantener son 3 meses, 6 meses, y te van a decir: mira, ya sos un estorbo para la empresa, ya sos un gasto. Y esa es una realidad que tarde o temprano usted y yo la vamos a enfrentar. Entonces, siempre lo que el evangelio se nos ha predicado y lo que siempre se nos ha dicho en este púlpito y el evangelio del Señor nos ha predicado es: no nos matemos por lo terrenal. Sí, es necesario trabajar, es necesario, porque no es bueno que el que no trabaje no come, la misma Biblia lo establece, pero la vida es un balance, la vida es un equilibrio. Si usted se va mucho allá, se va a terminar decepcionado. La vida es un equilibrio para poder entenderla y para poderla disfrutar. Y entonces acá ha venido mucha gente que ha venido: mira, hermano, yo tenía 40 años y me despidieron. Empecé cuando tenía 20 y ahora ya no me quieren. ¿Y qué pasó? No le sirvió a Dios, no buscó de Dios, no estuvo en Dios y pasó lo que tenía que pasar. Entonces, por eso es que la vida es un equilibrio. ¿Por qué? Porque si usted se va mucho allá, entonces va a quedar desilusionado, va a quedar decepcionado. Y por eso es que la gente no haya que hacer después y no logra entender, porque mire, el hecho, por ejemplo, en Japón es totalmente diferente. O sea, los japoneses
ellos tienen otra cultura, porque la cultura de ellos es una cultura más como, para que lo entendamos, más como familia. Cuando uno empieza a trabajar en una empresa, si en esa empresa usted inicia, la empresa, todas las utilidades de la empresa van a servir para cuando usted esté joven, y también van a servir para cuando usted le vuelen las piernas porque ya no puede caminar o por un accidente. La empresa siempre lo va a seguir manteniendo, para que usted entienda. Entonces, pero esa es una cultura totalmente diferente. O sea que allá no lo van a votar porque usted ya no tiene sus piernas, para que lo entienda. O sea que cuando usted lo adoptan como empleado de esa empresa, usted va a ser empleado hoy que está joven, y también cuando por A de ese motivo le quiten las piernas, también la empresa lo va a seguir manteniendo hasta el día que usted se muere, porque hay un compromiso desde el día que usted inició hasta el día que usted muera. Pero eso es en Japón. Pero aquí en nuestras culturas latinoamericanas es tanto tienes y tanto vales, y punto. Si podés caminar, te doy, y si no podés caminar, no te voy a dar. Entonces, pero eso es lo que le quiero comentar. Entonces, es aquí en donde uno tiene que entender una realidad. Y la realidad es que el único que va a estar con nosotros, ese es el Señor. Él va a estar en el momento más difícil y en el momento de abundancia. Y por eso es que nosotros tenemos que invertir nuestra vida en el Señor, porque es el único amigo del ser humano. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Está. Y entonces dice el Señor a través de estos versículos y de este capítulo: vean mi amor cómo es totalmente diferente. Yo siempre voy a estar con ustedes, a pesar de que ustedes me maldigan, a pesar de que ustedes hablen mal de mí, a pesar de que ustedes no me amen, yo siempre voy a estar. Ese es el amor que el Señor le propone a la humanidad, y ese es el amor que nosotros despreciamos y optamos por el amor terrenal. Y optamos por el amor traicionero. Y optamos por el amor del trabajo, que tarde o temprano nos van a traicionar. Optamos por lo humano. Y es acá en donde el Señor lo ejemplifica. Fíjense que hay un ejemplo de cómo el Señor ejemplifica su amor y el desamor de la humanidad para con Él. Y lo ejemplifica a través, en la Biblia hay un profeta que se llama el profeta Oseas. Y este profeta Oseas era un hombre de Dios, un profeta, un hombre de Dios, para que lo entendamos, un pastor. Pero Dios a este hombre le ejemplifica cómo la humanidad es tan mala, es tan traicionera. Y entonces a este hombre de Dios, primeramente, el Señor hace y le dice: mira, quiero que te cases con esta persona. Y esta persona era una mujer que se llamaba Gomer. Y entonces hace que este pastor se case con Gomer. Pero Gomer, cuando Oseas se casa con ella, fue por unos días un matrimonio feliz. Pero como Gomer en la cabeza estaba mal, o sea, en su cabeza ella tenía ese síndrome de infidelidad, entonces solo duró unos días el matrimonio feliz. Y a los días la mujer Gomer empezó a salir con hombres, teniendo su marido. Pero no solamente empezó a salir con hombres, sino que después esa infidelidad siguió avanzando y llegó a un punto en donde se acostaba con cada uno de esos hombres. Dice la Biblia, ahí léalo usted en Oseas. Y entonces después a esta mujer Gomer ya no solamente le bastaba que se acostaba con ellos, sino que
lo hacía públicamente con su marido. Con estos hombres se acostaba con ellos públicamente. Y su esposo, que era Oseas, la encontró muchas veces con otros hombres. Y llegó a un punto, Gomer, que ya no solamente se acostaba con ellos públicamente y su esposo la encontraba, sino que Gomer se declara prostituta, literalmente. Y dice: a partir de este momento me declaro prostituta. Y empieza en ese oficio aquella mujer que había estado casada con el hombre de Dios, se declara prostituta. Y después que se declara prostituta, entonces uno de sus amantes la esclaviza, para que usted tenga una idea. O sea, pierde todos sus derechos y la esclaviza. Y se vuelve una esclava la mujer, Gomer. Y entonces la tal mujer ya no solamente era prostituta, sino que llega a ser esclava de un amante que ella tenía, que la esclaviza. Y entonces viene el Señor y le habla al profeta Oseas y le dice: Oseas, necesito... Porque el profeta Oseas, a medida que fue viendo todo eso, cada vez era una puñalada y un golpe. Y era como que le metieran el cuchillo cada vez. Cada vez, imagínense todo lo que había vivido. Y entonces el profeta Oseas le decía: no, Señor, yo ya me voy a divorciar de ella, ya no quiero nada con ella. No, le decía el Señor, no. Tenés que amarla, tenés que quererla. Y para no cansarle, ya en ese momento, el Señor llama a Oseas y le dice: mira, a tu mujer la van a vender en la plaza pública, porque ya había perdido todos sus derechos. La van a vender. Y entonces yo quiero que tú agarres tu plata, y la vayas a comprar. Imagínense. Y la vayas a comprar de nuevo. Y no solamente la vayas a comprar de nuevo, sino que te volvás a casar con ella y que volvás a estar con ella y que la ames como la amaste al principio. Terrible, terrible. O sea, para que usted tenga una idea, todo lo que vivió el profeta Oseas. Y entonces, esa es una ejemplificación del amor de Dios hacia nosotros. Porque la iglesia del Señor es peor que Gomer. Peor. O sea, es peor, es terrible. O sea, lo que nosotros, nuestras actitudes son peor que Gomer. Mire, acá a la iglesia ha venido gente, literal, que han salido de la cárcel. Y aquí han venido, y mi hermano, vienen a veces X día y dice: hermano, el día de ayer salí de la cárcel. Me recuerdo de uno que el mismo día que había salido, se vino para la iglesia. Hermano, aquí estoy. Yo hoy sí, a partir de este momento, hermano, yo quiero servir. Yo quiero ser diácono. Yo quiero dar. Mire, yo estaba condenado a tantos años y Dios hizo el milagro. Pero mire, la gente es tan mala, hermanos, es tan mala que hay algunos que han perseverado algún par de meses. Otros, yo me recuerdo de ese que ya no volvió a venir. O sea, solo fueron palabras. O sea, que las actitudes de Gomer son las mismas hoy contemporáneas de la iglesia. Usted ve cómo en la iglesia aquel hermano pudo haber tenido 5 años, 10 años sirviendo, pero quizás no tenía trabajo en los 5 años, pero le ofrecieron un trabajo ya con un ingreso regular y dejó aventada la zona, dejó aventada la obra, dejó aventado el diaconado, dejó aventado todo, y la gente se va como que nada pasa. Pero el problema es que todas esas actitudes son las actitudes de esta misma mujer, Gomer. Y ahí está el Señor esperándonos,
Y ahí está el Señor esperando que esa mujer regrese, que ese infiel regrese. O sea, si usted no ha entendido, lo que el Señor ha hecho por nosotros, nadie, literalmente nadie estaba dispuesto a hacerlo por usted y por mí. Pero hubo alguien que estuvo dispuesto a dejar su gloria, hacerse hombre para darnos esperanza a usted y a mí, que no valíamos nada, pero ahora valemos, porque hubo alguien que nos pagó en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos esperanza y tengamos vida en abundancia. Y cuando uno está consciente de lo que han hecho por nosotros, que no es poco, yo muchas veces lo ejemplifico con este ejemplo. Supóngase que le dijeran a usted: mire, fíjese que hay que rescatar, hay unas cucarachas alemanas. Ya saben cuáles son las alemanas, unas que vuelan, ¿verdad? Feas. Fíjese que hay una especie de cucarachas alemanas que todas van a ser muertas, pero queremos que no se pierdan. A todas esas cucarachas las vamos a matar. No va a quedar ni una de ellas. Imagínense que le dijeran a usted: vaya, ¿quiere salvar algunas cucarachas de esas alemanas? Sí, ¿y qué tengo que hacer? Lo que tiene que hacer es convertirse en cucaracha. ¿Y cómo voy a hacer para ir al baño?, va a decir usted. No, es que ya no va a ir como ser humano. Allá usted se va a hacer cucaracha, va a comer con ellas, va a andar con ellas, va a hacer, o sea, terrible, hermano, terrible lo que el Señor hizo. Pero el Señor, el Hijo de Dios, dijo: sí, yo estoy dispuesto a hacerme hombre, a dejar mi gloria por salvarles y darles esperanza a esas cucarachas, porque esas cucarachas, yo creo en ellas, yo creo que hay algo bueno en ellas. Y creyó en nosotros. Una de las cosas que uno tiene que valorar, hermano, siempre es en quién ha creído en uno. Pues sí, porque cuando uno ya está bien, ahí todos son amigos. Cuando uno tiene trabajo, todos son amigos. Pero cuando alguien está en la cárcel, ahí se conocen los amigos. Cuando alguien está en un hospital, en cuidados intensivos, ahí están los verdaderos amigos. Y el único que estuvo con nosotros en los momentos difíciles, más complicados de nuestra existencia, fue el Señor. Fue Dios. Nunca nos desamparó. Nunca nos trató: tanto tienes, tanto vales. Siempre estuvo el aliento de parte de Dios para nuestra vida. ¿Y qué teníamos nosotros para ofrecerle a Dios? Nada. Si no hay nada en nosotros bueno, si somos seres humanos traicioneros, somos seres humanos que nos movemos a nuestra conveniencia, pero a pesar de aquello, el Señor siempre, su misericordia siempre estuvo con nosotros. Nunca nos desamparó. Algunos de ustedes estuvieron en la cárcel y Dios de la cárcel los sacó. Algunos de ustedes estuvieron en una unidad de cuidados intensivos por alguna enfermedad y de ahí nadie podía visitarlos, pero ahí estuvo el amor de Dios incondicional con nosotros, dándonos esperanza, dándonos aliento, y ese amor nos revivió porque es un amor verdadero, no es un amor terrenal.
Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Es una nueva clase de amor totalmente distinta a lo que nosotros conocemos. Es triste ver a muchas hermanas y a muchos hermanos que no vienen por quedarse atendiendo a sus esposos o a sus esposos o a sus hijos. Sí, es cierto. Usted puede tener su esposo, puede tener sus hijos. Ámelos, quiéralos, atiéndalos. Pero el amor de Dios es un amor superior, totalmente diferente. Y eso lo han entendido algunas hermanas que han tenido la difícil prueba de sentir la traición y han sido traicionadas por sus esposos o por su esposa. Y dicen muchas hermanas, yo he visto muchas hermanas que dicen, y yo le dediqué 30 años de mi vida a mi marido y ni a la iglesia iba por atenderlo. Dejaron al mismo Dios, y el hombre con otra y la mujer con otra, con otro. O sea, uno tiene que entender que la mejor inversión sobre la faz de la tierra es invertir la vida en Cristo, porque Cristo nunca ha perdido ninguna batalla y Dios nunca te va a traicionar, jamás. Cristo nunca te va a traicionar. Podés ser la persona menos querida sobre la faz de la tierra, pero si uno es fiel con el Señor siempre va a estar ahí a tu lado. Yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos que tener cuidado de fallarle al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha estado con nosotros ahí. ¿Cuántos de algunos de ustedes en algún momento de su vida han tenido alguna traición? Por ejemplo, que algún hijo les hizo algo en contra de ustedes, o algún esposo, alguna esposa. Mire, ese tipo de situaciones, los que la han vivido lo ejemplifican y dicen: yo prefiero que me hubieran matado y no quedar vivo. Ver a su marido descaradamente con otra agarrado de la mano en su cara. Una cosa es en la espalda y otra es en su cara, Ese es otro pisto, mano. O sea, esos son otros 100 pesos. Y los que han vivido ese tipo de situaciones pueden entender el dolor que significa la traición en tu cara. Ahora póngase a pensar cómo se ha de sentir el Señor cuando ha dado su vida, cuando ha dado todo para que nosotros estemos sentados aquí. Si el estar sentado en una iglesia escuchando la palabra de Dios, este es un manjar exquisito de reyes. Esto no es para cualquiera, esto es solo para que el Señor tiene misericordia. Esto no es para todos, esto es solamente para sus hijos. Para que el mono malcriado diga: no, yo ahora no puedo ir a la iglesia porque tengo que bañar al perro. Yo ahora no puedo ir a la iglesia porque tengo que llevar el carro a cambiar el aceite. Qué desgracia, hermano. O sea, eso es el acto de traición, lo peor que alguien puede hacer. Cuando el Señor sirve la cena, sirve el manjar. Yo recuerdo, y les he contado en algunas ocasiones, algunas experiencias. Y yo recuerdo que cuando nos secuestraron hace 7 años,
cuando a usted lo secuestran y nos iban a matar, ahí a las 12 de la noche, en una finca en Guatemala, ya estaban haciendo el fuego para darnos fuego, ahí donde mataron los diputados. Y ya nos habían metido un saco en la cabeza, boca abajo, en el piso. Y ya en esas circunstancias, ya cuando usted está en esas circunstancias, íbamos, gracias a Dios que no íbamos para la playa, sino que íbamos a dejar unas Biblias a la iglesia de allá de Guatemala. Y entonces, ya en ese sentido, cuando usted está ahí, en ese momento, hermanos, en ese momento difícil, complicado, mire, yo siempre se los he comunicado, le vienen unas ganas, pero unas ganas de estar en la iglesia, hermano. Pero unas ganas así, yo le digo, pero ni cuando usted ha dejado de comer unos 3 días, unas ganas, y usted ve el hombre con el pie aquí en la espalda, el fusil en la cabeza, con un saco ya sin poder respirar, y usted, una gana, yo cómo quisiera estar en el culto, dice usted, pero ahorita me voy a morir. Es terrible, hermano, es terrible. O sea, el estar en esa realidad, los que están en una cárcel, los que están en este momento en una operación, los que están muriendo, les dan unas ganas de estar en la iglesia buscando del Señor, pero ya no hay espacio. Pero el niño que Dios lo ha rescatado, que lo tiene bien, que lo tiene con trabajo, que lo tiene con esposo, que lo tiene con hijos, que lo tiene con todo, ese hoy le pegó la gana de quedarse dormido. No tuvo tiempo porque tenía que sacar al perro, tenía que ir a bañar el carro. Cuando Dios ve eso, o sea, es como una bofetada, una escupida al que dio la vida, al que hizo tanto por nosotros. Y es ahí en donde uno tiene que tener el cuidado de no dañar, digámoslo así, los sentimientos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Saúl jugó con eso. Saúl, el rey Saúl. Y hubo un momento que el mismo Dios dijo, lo desecho. Y una de las peores cosas que puede haber sobre la faz de la tierra es que perdas la confianza de Dios sobre tu vida. Que Dios diga, no quiero nada con ese. Y le dijo el profeta Samuel, no, le dijo el Señor, ya lo deseché, ya tengo otro. Cuando Dios desecha a una persona, la desecha. ¿Y sabe por qué la desecha? Por este tipo de actitudes, por infidelidades, por situaciones negativas. Hasta que llega un punto en que Dios corta a aquella persona. El profeta Saúl fue desechado rotundamente. Y ya ni Dios lo quiso. Y usted ve ese hombre terrible llorando por la presencia de Dios. En ese momento de la batalla se dice, antes habían unas piedritas que le llamaban el Purín y el Urim, y eso cuando uno iba a la guerra, cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, entonces sacaban esas piedritas y las ponían, el sacerdote las llevaba aquí en el pecho, y entonces el rey decía, traigan el Urim. Y entonces sacaban las piedritas y las ponían. Y las piedritas, para que lo entendamos, cambiaban de color. Si las piedritas cambiaban de color, entonces significaba que Dios iba a dar la victoria en esa guerra. Y así sucesivamente. Entonces uno iba a lo seguro, pues. O sea, el pueblo de Israel iba a la guerra, pero le consultaban a Jehová y Dios decía, peleen porque ahorita van a ganar. Y entonces sí, el pueblo de Dios ganaba.
Entonces, pero en este momento terrible, cuando Saúl había sido desechado por Dios, dice que estaba cercado por los enemigos, y en ese momento llamó al hombre de Dios: traigan el Urim. Y el Urim y el Purim no contestó, porque ya no estaba la presencia de Dios ahí, ya no estaba la gloria de Dios ahí. Y el hombre, al verse desesperado, terminó suicidándose, porque cuando ya no está la presencia de Dios, terminaremos mal, mal, mal. Pero cuando está la presencia de Dios, solo nos invocamos el nombre del Señor, y el Señor te dice: ay, ve hacia adelante, porque vas a ganar, vas a salir adelante. En ese proyecto vas a salir adelante, porque yo voy con vos. Terrible lo que sucedió con Saúl. ¿Pero qué fue? Ese continuo rechazo de no valorar lo que habían hecho por él. Saúl nunca entendió que él no fue elegido. Si usted lee en la Biblia, Saúl no fue elegido por Dios. ¿Fue elegido por quién? Por el pueblo de Israel. Pero en su infinita misericordia estaba ahí. Dios le dio la oportunidad y lo puso ahí. Pero no lo valoró. Se hizo el billete de $1,000. Entonces uno debe de entender esta realidad, que el amor de Dios es el único que va a estar en las buenas, en las malas. Entonces es ahí en donde uno debe de invertir y saber invertir en Dios, porque en Él no vamos a tener ningún tipo de traición. Cuando Dios te dice no, es por nuestro bien, no es que te está traicionando. Y cuando Dios te dice sí, es porque Él conoce el futuro y Él sabe que aquella cosa va a resultar en positivo para tu vida. Esta clase de amor es única y es la que el Señor le propone a la humanidad. Siempre se los he ejemplificado. Trabajemos, queramos, hagamos lo que vamos a hacer, pero nunca movamos a Dios de ahí. Porque el día que usted mueva a Dios de ese lugar, usted se va a llevar el fracaso más grande de su vida. Y le voy a decir esto: muchas veces, probablemente, en algunas ocasiones va a salir con vida, en algunas, en otras no lo va a poder digerir, no lo va a poder digerir. Por decirle algo, una traición a los 60 años, póngase a pensar, a los 65 años. Una traición ya en una edad avanzada, ya uno muchas veces no la puede digerir. Porque muchas veces, algunas veces, cuando alguien está joven, alguien dice: rehago mi vida. Una traición cuando te dejan sin nada y te venden todo. Ya a la edad de los 60 años, de 70 años, y uno dice, por eso le digo, cuando está joven dice: perdí esto, lo vuelvo a hacer. Pero hay momentos en donde hay un callejón de sin salida, en donde mucha gente muere literalmente, porque no logra digerir humanamente una situación tan negativa como esa. Trabajemos, pero sepa que ese es un instrumento que Dios usa para bendecirnos. Pero el trabajo que no sea su Dios. Hagamos lo que vamos a hacer, pero que aquellas cosas no se vuelvan nuestro Dios. Para que en el momento de la prueba, en el momento difícil, usted pueda asimilarlo. Póngase a pensar que usted haya estado trabajando 10 años en una empresa
Mire, yo nunca había sido empleado y hace algunos años Dios me dio la oportunidad de ser empleado. Lo que más me dolió, lo que más le duele a uno cuando uno es empleado, es cuando uno se acostumbra al chequecito. ¡Ja! Que usted se acostumbre al chequecito, 3 años, y usted ya el 15 y el 30 está esperándolo, pero es el día más feliz. Pero cuando ya se lo quitan, ¡ja! Papá, usted no duerme, unos dolores de cabeza, ve que el mundo se acaba, es terrible, hermanos, es terrible. Yo lo he vivido en carne propia y teniendo que comer, y me dolió. Es terrible. Pero cuando su confianza, pues es un proceso normal, pues por eso le digo. Pero cuando su confianza, usted sabe que no está en eso, sino que está en el de ahí arriba. Y entonces usted dice, sí, Jehová dio, Jehová quitó, pero nunca he visto un justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Dios me va a dar más, Dios tiene todo en control. Y entonces usted se levanta porque su confianza ya no está en un hombre ni en un trabajo, sino que está en la confianza en el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo le digo? Trabaje, pero manténgase siempre en la fidelidad de Dios. Y si usted es fiel, como el caso de Sadrac, Mesac y Abednego, Dios no lo va a desamparar en ningún momento. Dios es capaz. Usted ve en ese escenario de Sadrac, Mesac y Abednego, en el escenario ese de fuego, ¿qué fue lo que Dios hizo? Llamó un ángel para cubrir a aquellos jóvenes. Dios es capaz de cualquier cosa porque Él es poderoso con tal de protegerlo a usted. Porque Dios, si usted es fiel, Él va a ser fiel con usted. Mantengámonos firmes, hermanos. Y cuando uno, mire, cuando uno ve este tipo de amor, cuando uno va experimentando este tipo de amor de parte de Dios hacia uno se va volviendo más fuerte, más caracterudo. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, usted se dio cuenta que todas las iglesias en el país cerraron. Todas. Menos esta iglesia. Menos esta. Todas cerraron menos esta. A las 10 de la mañana estábamos haciendo el culto aquí a las sillas. A las 2 de la tarde estábamos haciendo el culto aquí a las sillas. A las 4 de la tarde aquí estábamos haciéndole el culto a las sillas y a los que venían. La iglesia no se cerró en ningún momento. Y alguien puede decir, eso es un extremo. No es extremo. Cuando usted ha experimentado este amor verdadero de parte de Dios, uno se vuelve loco, es capaz de dar la vida. ¿Por qué? Porque hubo alguien que mete la mano por uno. Entonces ya uno está, como decimos, embajada con Dios, pues. Ya usted está embajada con Dios porque usted ya experimentó el amor de Dios. Usted ya, o sea, usted ya no tiene respeto a nada más que a Dios. Cuando usted ha salido de la cárcel, cuando usted ha salido de la unidad de cuidados intensivos, cuando usted ha estado secuestrado, cuando usted ha visto ahí en ese escenario ver el mar abrirse, entonces ya usted no lo detiene nadie, porque usted ha visto la mano de Dios. Ya
decimos una frase aquí en la iglesia: ya usted no cree en un Dios histórico. Porque el problema de la iglesia es que la iglesia cree en un Dios histórico, en el Dios de Moisés, que abrió el mar, que hizo esto. Pero ¿qué ha hecho en su vida? Cuando ya Dios ha hecho milagros y prodigios y ha metido la mano en su vida, entonces usted se vuelve loco. Porque usted ya sabe que Dios no solamente le hace milagros al pueblo de Israel, sino que le hace milagros a usted en carne propia. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Cierre sus ojos y póngase en pie.